Te pedimos, Señor Dios, por la sanidad de la vida de Rebe. Tu palabra dice que hace más de 2000 años por tus llagas ya fuimos nosotros sanados, y declaramos, Señor Dios, la sanidad por tu sangre, Señor, derramada en esa cruz. Bendecimos, Señor, su vida de Rebe, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. La declaramos cubierta con tu sangre preciosa, Señor, y todo malestar, todo aquello que haya venido a su vida, hoy sale fuera en el nombre de Jesús. Que tu sangre, Señor Dios, se haga latente en su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recibimos la palabra a través del pastor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Pues vamos a compartir la palabra. Esta palabra me la dio el Señor hace ya, yo creo que como unos 2 meses o quizá un poquito más. Me dio esta palabra porque le estaba yo compartiendo a un amigo, y este amigo me dice: es que la Biblia está escrita por hombres comunes y corrientes. Ajá. Y le dije yo: ciertamente, hombres como tú, como yo, escribieron la Biblia, pero por inspiración del Espíritu Santo. Ajá. Y desde ese momento Dios puso en mi corazón cómo explicar a estas personas que así lo piensan, porque hay muchísimas personas que así lo piensan. Y yo dije: ¿cómo explicar a esta gente que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo? Y ahora que estuvimos en Guadalajara, le estábamos compartiendo a parte de la familia, y me volvieron a hacer el mismo comentario. Es que la Biblia está escrita por hombres común y corriente como nosotros. Y sí, efectivamente. Entonces Dios me estaba confirmando esta palabra. Yo esta palabra la iba a dar hace 15 días cuando predicó mi esposa. Como Dios le había dado la palabra, me dijo: dame chance. Pero esta palabra yo ya la tenía preparada, independientemente del comentario que me hicieron. Entonces Dios me estaba confirmando esta semana que tenía que dar esta palabra. Ajá, porque era el tema y era precisamente lo que yo ya tenía preparado. Entonces, para esto los voy a invitar a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 39 y el versículo 40. Deuteronomio 4, 39 y 40. Deuteronomio 4, capítulo 39 y 40. Cuando lo tengan, se ponen de pie en reverencia a la bendita palabra del Señor. Bien, y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolonguen sus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios amado, por esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Padre, yo te ruego que yo sea un instrumento en tus benditas manos, para que yo pueda transmitir este mensaje como tú me lo hiciste entender a mí, que yo pueda
llevar este mensaje a los corazones de mis hermanos y a los corazones de todas aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Yo te ruego, mi Dios bendito, que tu precioso Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender esta palabra y pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y se encarne, Señor, para que podamos llevarla a cabo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Acabamos de leer Deuteronomio 4, 39 y 40. Y en estos dos versículos hay siete puntos de los cuales tenemos que sobresaltar, que resaltar. El punto número 1 dice, aprende pues. Aprende. ¿A qué se refiere? Aprende pues hoy. Se refiere a que tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender de Él. Punto 2 dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Tenemos que reflexionar que realmente Jehová es nuestro Dios. Punto 3, Jehová es Dios arriba y abajo, y no hay otro. Jehová, nuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahorita los vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Punto 4 dice, y no hay otro, que es lo importante, que es a donde nos vamos. Cuando lleguemos a este punto 4 es donde vamos a hacer un poquito de hincapié, es donde vamos a profundizar un poquito más. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Punto 6, te irá bien a ti dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, si nosotros guardamos sus estatutos, en consecuencia estamos bendiciendo nuestras generaciones. Y punto 7, vivirás una larga vida. Recuerden que la primera promesa es dirigida a los jóvenes, diciéndoles, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se prolonguen. Y esa promesa también nos la da a nosotros. Si nosotros honramos a nuestros padres, y si somos obedientes a su palabra, nuestros días se van a prolongar, y no solamente se van a prolongar, sino van a ser días de paz. Va a haber paz en nuestro corazón. Dice la Biblia que el Señor da paz hasta los últimos días. Cuando ya estamos viejos y ancianos y hemos sido obedientes, vamos a morir en paz. Bien, entonces vamos a empezar a desglosarlos. Punto número 1, aprender. Es importante que nosotros aprendamos de Dios. Es importante que estemos siempre buscando la presencia de Dios. ¿Cómo la vamos a buscar para aprender de Él? Ustedes se acuerdan que creo que en la actualidad ya no, pero a nosotros cuando nos dejaban tarea, nos mandaban comprar una estampita así que se llamaba biografía de tal personaje. Nos decían, nos van a llenar la biografía de Benito Juárez. Uno tenía que ir a la papelería, comprar la estampita, y ahí venía dónde nació, todo eso. Dónde nació, dónde vivió, si fue pobre, si fue rico, sus estudios y todo lo que hizo tal persona. Bueno, la Biblia es la biografía de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de la Biblia. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué palabras usaba Jesucristo? ¿Cómo se movía Jesucristo? ¿Cómo pensaba Jesucristo? ¿Dónde vamos a encontrar todo eso? En la palabra del Señor. Y si nosotros no nos adentramos dentro de la palabra del Señor, no lo vamos a poder conocer, no vamos a poder aprender de Él. ¿Sí estamos conscientes de esto? Luego, cuando vienen algunas personas a predicarnos de otra religión, nos confunden y nos engañan. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento suficiente para saber si nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo.
Muchos hermanos se confunden, incluso de iglesia cristiana a iglesia cristiana encontramos ese problema. Ajá. Va uno a iglesias donde se predica la prosperidad, donde se predican unas cosas y viene a una iglesia donde se está predicando la verdad y se confunde siendo cristianos. Ajá. Entonces, para no ser confundidos, nosotros tenemos que aprender de Dios, tenemos que conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es leyendo la palabra del Señor. El corazón de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas está en la Biblia. Ajá. A través de la Biblia nosotros lo podemos conocer, pero bien. No sé cuántas veces les ha pasado que leemos un versículo y nos llama la atención y entendemos lo que dice ese versículo y pasa un tiempo, a lo mejor 2, 3 meses, a lo mejor un año, y volvemos a leer ese versículo, ese mismo versículo, y nos enseña otra cosa, nos está mostrando otra cosa diferente a la que entendimos la primera vez. Esa es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no caduca, todo el tiempo está vigente. Ajá. Otra herramienta muy poderosa para conocer y entender a Dios es la oración. A través de la oración nosotros establecemos una comunión ya personal con Dios, y a través de la oración nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él. Él nos contesta, Él nos habla, Él nos dice, nos habla a través de un hermano, nos habla a través de la misma Biblia, nos habla incluso a través de personas inconversas. A mí muchas veces Dios me ha contestado a través de personas que no le conocen. Ajá, y es sorprendente cómo Dios nos contesta. Amén. Segundo punto, reflexionar en nuestro corazón. Es importante que nosotros reflexionemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo ha habido una verdadera conversión desde que conocimos a Cristo hasta el momento en que estamos reflexionando. Es importante que nosotros reflexionemos y que nos demos cuenta que estamos creyendo en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios verdadero, el cual nos puede transformar. Él es el único que nos puede transformar. Nadie más nos puede transformar. Solamente Dios, a través de su precioso Espíritu Santo, Él es el único que nos puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Nadie más, nadie más. Y ese cambio de vida lo vamos a tener a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento del corazón, a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento del mismo Dios y a través del conocimiento de Jesús y del Espíritu Santo. Esa transformación no viene sola, esa transformación el Espíritu Santo nos las va dando. Tenemos que reflexionar también sobre todo aquello que hacíamos en el mundo, todas aquellas pecados a los cuales estábamos acostumbrados, porque no es fácil. Vivimos, no sé, yo recibí a Cristo alrededor de los 40 años, 45 años. Entonces llevaba toda una vida, llevaba 40, 45 años, una vida de pecado. Y no de repente puede uno cambiar. La transformación es lenta, es paso a paso, y es difícil borrar un pasado de 45 años de mañas, de pecado, de tantas cosas que nos de alguna manera detiene o nos estorba para tener una buena relación con Dios. Ajá. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos sobre todo lo que hacíamos. Ajá. Todo aquello que hacíamos que ahora sabemos que no le agrada a Dios. Hay cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero como son mañas que ya traíamos, nos cuesta trabajo. Ajá. Por ejemplo, la mentira piadosa. Ajá. A veces decimos mentiritas que pues no pasa nada, pero para Dios es una mentira. El chisme, el andar hablando chismes, el andar juzgando a la gente, que antes era normal para nosotros.
Pero ahora en la actualidad, con el conocimiento de Dios, tenemos que dejar todas esas cosas. Entonces tenemos que reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento, después de tantos años de cristiano? ¿Qué estoy haciendo que no le agrada al Señor? Y una vez que identifiquemos lo que estamos haciendo que no le agrada al Señor, irlo dejando, irlo dejando. ¿Saben? Algo muy común que sucede es que somos groseros. Ajá. Yo era bien grosero. Yo de cada 10 palabras que decía, 7 eran groserías. Y verdaderamente tuve que cambiar mi forma de hablar para agradar a Dios. Ya pude erradicar eso, yo ya no digo groserías en la actualidad. Ajá. Entonces es importante esa reflexión de nuestra vida pasada con nuestra vida actual. Tenemos que dejar todo aquello que nos estaba estorbando. Punto 3. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Ajá. Nuestro Dios está presente en el cielo, nuestro Dios está presente en la tierra, nuestro Dios está presente en lo profundo de la mar, Él está presente en todos lados. Tenemos un Dios omnipresente, tenemos un Dios omnisciente y tenemos un Dios omnipotente. Así lo describe la Biblia. ¿Y qué significa eso? Que si tenemos un Dios omnipresente es que está en todos lados. Él está aquí, está allá, está en nuestra casa, está en la casa de mi hermano, está en la casa de mi vecino, Él está en todas partes. Por eso es un Dios omnipresente. Tenemos un Dios omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que es un Dios que conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Aunque nosotros no expresemos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, Dios conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros muchas veces pensamos cosas malas, o sea, no las decimos, las pensamos nada más. Y eso le desagrada a Dios, porque Él sabe lo que estamos pensando. Entonces por eso es importante que nuestros pensamientos siempre sean dentro de la voluntad de Dios. Y es omnipotente. ¿Qué significa que es omnipotente? Que todo lo puede, todo. Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él creó todo lo que hay en la tierra, Él creó todo lo que hay en el cielo, Él creó todo. Y cuando hablamos de todo es todo. Él nos creó a nosotros. Amén. Entonces nuestro Dios es hermoso, es maravilloso. Y Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Él está en todas partes y Él todo lo puede. Él es creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Dios es creador de la ciencia, de la inteligencia, de la sabiduría, del amor y de todo lo que podamos imaginar. Él lo creó. Él creó la sabiduría, Él le da la ciencia a los hombres, Él nos ha dado todo. Si el hombre a través de su caminar por el mundo ha logrado tantas cosas, por ejemplo ir al espacio, volar, trasladarse en un carro de manera rápida, en fin, todo eso, Dios le da la inteligencia al hombre precisamente para poder desarrollar todas estas cosas. Ajá. Y todo esto los científicos lo van investigando, lo van haciendo y hasta lograr el objetivo, es porque Dios nos está dando esa inteligencia, esa ciencia, esa sabiduría. Pero también Él es el creador del amor. Él creó el amor, imagínense, ese amor que es el que mueve todo esto. El amor que debemos de tener primeramente hacia Él, porque así lo dice la Biblia. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, ajá, después a la familia. Entonces, el amor que dirigimos hacia Dios debe ser un amor perfecto, debe ser un amor
preciso y todo este mundo está movido por el amor. Y todo esto que vivimos, todo esto que pasamos es precisamente por el desamor que hay en la actualidad. Miren, podemos ver tristemente que se nos ha hecho costumbre escuchar noticias de que mataron, asesinaron, que violaron, que asaltaron, y esas son noticias de todos los días. Todos los días escuchamos ese tipo de noticias y ya nuestro corazón ya se acostumbró. Ya no siente nada cuando escucho una de esas noticias, cuando eso nos debería de doler. Debería de dolernos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que, cuando escuchamos una noticia de ese tipo, tenemos que estar orando por eso. Es nuestra obligación estarle pidiendo a Dios. Punto 4. Y aquí es donde les decía que vamos a hacer un poquito de hincapié en el punto 4. Dice, porque este punto es importantísimo, porque dice, y no hay otro. Y no hay otro. Lo vimos en el 39, dice. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Él es el único Dios vivo y verdadero y el que vive y reina por los siglos de los siglos. El 90-95% de las religiones tenemos como base la Biblia. Y aquí es donde voy a adentrar a lo que les decía yo, el por qué me dio Dios esta palabra. El 90-95% de todas las religiones que hay en el mundo tenemos como base nuestra doctrina las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Y el otro 5% pues ya son otras cosas, ¿no? Como el Corán y cosas de esas. Pero si el 95% de todas las religiones que hay en el mundo están basadas en la Biblia, quiere decir que no andamos tan mal, ¿verdad? Que estamos creyendo en algo pues un poquito más real, pero ahorita lo vamos a ver. La Biblia es el único libro que no pasa de moda ni caduca y está vigente y ha prevalecido por miles y miles y miles de años. La Biblia todo el tiempo está vigente, no pasa de moda. Ustedes pueden ver los libros del mundo, sale un bestseller y todo el mundo lo compra y a los 2-3 años ya nadie se acuerda de ese libro. Y la Biblia todo el tiempo la estamos comprando, hay gente que se va convirtiendo, hay gente que no tiene una Biblia en casa y lo está comprando y la venta de la Biblia es todos los días, todos los años, por miles y miles y miles de años y no ha caducado, sigue vigente. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de eso. Dios se ha encargado porque Él, a través de su Espíritu Santo, inspiró a los escritores para que lo escribieran. La Biblia ha permanecido vigente y miren, Jesucristo, vamos a ver, vamos a poner las bases de por qué estamos hablando esto. Primer punto es Jesucristo es el único que ha partido la historia. Nadie más ha podido partir la historia, nadie. Jesucristo desde su nacimiento partió la historia y ahora hasta en la actualidad podemos ver en los libros de historia hechos que son antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad? Entonces Jesucristo vino y partió la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es real. Que Jesucristo vino a morir por nosotros. Nadie más, ni Buda, ni tantas dioses que hay por ahí, nadie más ha podido partir la historia como lo hizo Jesucristo. Amén. Y esto me llevó a mí a investigar un poquito sobre este tema. En la historia de la humanidad y con el aumento de la ciencia se ha podido demostrar que muchos pasajes que están escritos en la Biblia, la NASA le dio la razón a Dios en el pasaje de Josué 10,
1 al 14, en donde Dios detiene el sol y la luna para darle la victoria al pueblo de Israel. Fíjense, ¿quién le dio la razón a Dios? La NASA. ¿Y quién es la NASA? Yo no sé si ustedes han oído hablar de la NASA. Todo el mundo sabe quién es la NASA, ¿no? La NASA es donde lanzan los cohetes a la luna, donde está, la NASA está llena, pero así llena de puro científico, de puramente especial, puramente muy inteligente. Cuando la NASA detecta mentes así de importantes de inteligencia, inmediatamente los acapara. Hay varios mexicanos trabajando ahí en la NASA. Ajá. La NASA está siempre surtiéndose de personas súper inteligentes. Ajá. Y les voy a leer un hecho de por qué la NASA le dio la razón a Dios. Ajá. Se los voy a leer así rápidamente. ¿Por qué Dios le da la razón en este hecho? Dice: ¿sabía usted que un programa especial de la NASA de los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, en la cual se había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora del Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa de la NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA. En Greenbelt, estado de Maryland, estaban verificando la posición del Sol y de la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar los satélites al espacio y saber la posición de los planetas para que no se destruyan los satélites. No sé si está claro esto. O sea, ellos estudian alimentan la computadora de datos para que la computadora les muestre, a través de la rotación de la luna, del sol, de los planetas, les muestre dónde va a estar cada uno dentro de 1000 años. Entonces ellos necesitan saber eso para poder enviar sus satélites, y una vez que los envíen no va a llegar a alguna estrella o algo que los destruya. Ajá, que ellos quieren garantizar que su satélite va a permanecer así por los años que ellos necesitan que permanezca ahí. Ajá. Dice, y se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. Y la computadora empezó a dar una señal roja en alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina a la oficina de mantenimiento para revisarla, y los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. Y el director de operaciones de IBM preguntó que cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo y del tiempo transcurrido en la historia. Encontraron que faltaba un día, y que hasta la fecha lo vemos, porque ustedes saben que cada 4 años tenemos en el mes de febrero 29 días. Ajá. ¿Por qué es? Por esto. Ajustan el calendario para recuperar ese día. Ajá. Entonces, pero ellos eso no les interesaba. A ellos les interesaba ver dónde iban a encontrar los planetas dentro de determinado tiempo. Dice, empezaron a rascarse la cabeza. Había una respuesta, y en el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo, y ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: a ver, muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. O sea, cuando lo leyó este cristiano, para ellos que eran
puros científicos que tenían mucho sentido común, que tenían mucha inteligencia, para ellos fue algo ridículo. Dijeron, no, hombre, ¿cómo crees? Ajá, estás loco. Entonces, en este pasaje Dios le decía a Josué, no tengas miedo porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol y así sucedió. Y en la Biblia dice, y el sol se detuvo y la luna se paró y el sol se paró en medio de los ingenieros del programa espacial y dijeron, ese es el día que falta. Y rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que aproximaba más y que era un lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, pero no era un día completo. Ajá. O sea, era una hora. Eran 23 horas y 40 minutos, pero no se acercaba al día completo. Pero ellos ya habían dado un paso importante. Ya al retroceder el tiempo en la computadora se dieron cuenta que efectivamente faltaba esas 23 horas y esos 40 minutos. Entonces fueron nuevamente a la Biblia y en la Biblia, y allí decía, casi un día entero. En Josué 10:13 dice la Biblia, casi un día entero. Entonces eso les llama la atención a ellos, ese casi. A ver, entonces volvamos a ver y vuelven a ver y dice, y se acuerda el cristiano, ¿no? Dice, estas palabras en la Biblia son muy importantes, parte del problema había sido solucionado, no obstante faltaban 40 minutos y esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. O sea, dice uno, son 40 minutos, pero ya en la órbita esos 40 minutos se multiplican. Ajá. Entonces para ellos era indispensable encontrar esos 40 minutos. Este cristiano recordó que hay otro pasaje en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que Ezequías, le dijeron que estaba loco, y sin embargo permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y por tanto pidió una señal diciéndole a Isaías, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados. Isaías invocó al Señor y el Señor le hizo que la sombra retrocediera 10 grados, que había avanzado en el reloj de sol de Acaz. Ajá. O sea, retrocedió 10 grados. Y entonces los científicos empezaron a estudiar esos 10 grados y se dieron cuenta, estos 10 grados son exactamente 40 minutos. Ajá. Entonces los 23 horas que tenían y los 20 minutos más los 40 de Josué, que explica en la segunda de Reyes, ya completan el día entero que faltaba en el universo. Entonces con esas dos bases bíblicas ellos ya pudieron establecer dónde iban a estar los planetas, las estrellas y todo dentro de 1000 años. ¿Cómo ven? Maravilloso, ¿no? O sea, es un hecho científico. La NASA no es cualquier cosa y la NASA está llena de científicos. Dice, definitivamente la Biblia no es un libro más, porque Dios se manifiesta nuevamente en la veracidad de su palabra. Y así como este hecho, hay muchísimos. Yo les digo, me puse a investigar esto
Y como este hecho, encontré muchísimos hechos. Hay uno que se los voy a dejar de tarea. Hay uno que se llama 44, bueno, ahorita que lleguemos allá, pero hay uno, ahorita les digo cuál es. Otro hecho que quería yo mostrarles es que los investigadores en la actualidad, bueno, ya descubrieron igual restos del arca de Noé. O sea, ya descubrieron dónde estaba el arca de Noé, ya la encontraron. Ajá, igual es un hecho verídico y un hecho que lo llevaron a cabo exploradores, científicos, arqueólogos, y se los voy a leer también rápidamente. Hace alrededor de 5,000 años Noé construyó un arca por orden de Dios para su salvación y la de su familia, quienes preservaron del diluvio universal. Luego repoblarían la tierra con su descendencia. Así se establecen los capítulos que van del 6 al 9 en el libro de Génesis de la Biblia. Sin embargo, los investigadores dudaban de que si fuera real o un mito, dado que el navío o los restos del mismo nunca fueron encontrados o al menos reconocidos como tales. Y es hoy en 2010, esto sucedió en el 2010, un grupo de exploradores cristianos evangelistas aseguraron haber encontrado los vestigios del barco bíblico en el monte de Ararat, en Turquía, justo donde la Biblia señala que el buque encallado. Los evangelistas encontraron que los restos de madera de una estructura de 4,000 metros eran en las inmediaciones, y las pruebas realizadas demostraron que la madera databa de hacía 4,800 años, alrededor de la fecha en que el arca supuestamente zarpó. ¿Se dan cuenta? Analice. Ellos tienen manera de darse cuenta la antigüedad de las cosas. Cuando ellos encuentran la osamenta de un cuerpo, de un animal, ellos tienen la manera de ver de qué tiempo data esa osamenta, y en este caso lo aplicaron a la madera y se dieron cuenta que era un hecho de hacía alrededor de 4,800 años. Entonces, otro hecho verídico que los científicos ya pudieron establecer. Entonces, esto nos lleva a que la Biblia es real. Estamos creyendo en un Dios real. Estamos creyendo en un Dios que nos dejó un libro efectivamente escrito por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo, donde todo lo que está escrito está comprobado. Ajá. Hay no sé si han visto en un programa de National Geographic, donde exploran los océanos, y a través de la computadora escanean todo un área en el mar, la escanean para ver qué hay debajo. O sea, llevan un escáner y lo van pasando, y ya después la computadora les va dibujando todo lo que va encontrando el escáner, pero abajo del mar. Igual no hace mucho encontraron los carros del faraón en el mar Rojo. Ajá, no sé si sabían ustedes eso, pero ya los encontraron. Ajá, cuando Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, y cuando se cerró y se tragó a todos los egipcios, es un hecho verídico que también está en la palabra de Dios. Ajá. Y ahí lo demostraron, ahí encontraron los carros del faraón. Ajá, todos ahí ya podridos y todos carcomidos por la sal. Entonces, no hay manera de dudar de que estamos creyendo en un Dios verdadero a través de la Biblia, que Dios nos está presentando su personalidad a través de la Biblia. Ajá. Les decía, hay un hecho, se llama 44 hechos científicos corroborados en la Biblia. Así búsquenlo en YouTube, 44 hechos científicos que corroboran en la Biblia. O sea, y ahí es un tema bien largo, porque ahí son 44 hechos donde va dando tal hecho y el versículo, el libro y el capítulo y el versículo del hecho que está mencionando. Son 44. Y si lo leemos nos damos cuenta
de todo lo que la ciencia ha podido demostrar que está escrito en la Biblia. Ajá. Entonces la Biblia es un libro que verdaderamente nos lleva al conocimiento de Dios y no solamente de Dios, sino del Dios verdadero. Amén. Entonces eso se los dejo yo de tarea para que ustedes lo lean. Entran a YouTube, buscan esos 44 hechos científicos que están escritos en la Biblia y lo leen y van a ver qué interesante está eso. Está bien, bien interesante, porque ahí registra el hecho y da el libro, el capítulo y el versículo donde está escrito lo que ellos han demostrado que es real. Entonces no tenemos manera, después de ver todo esto, no tenemos manera de dudar. Ajá. No podemos dudar viendo todos estos hechos científicos. O sea, la misma ciencia está demostrando que Dios es verdadero. Ajá. Así que si estamos creyendo en alguna otra cosa, quizá estemos equivocados, ¿verdad? Pero nosotros estamos creyendo en un Dios vivo y verdadero. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 al 9. Ahorita lo leemos porque me salté un poquito. Miren, en la actualidad podemos, no sé, ignoramos cuántas religiones hay. Yo creo que no podemos saber cuántas religiones, pero cada día nacen cientos o miles de religiones, ajá, en la actualidad. Y les decía yo que el 90-95% basan sus doctrinas en la Biblia, pero el otro 10 o 5% no están basadas sus doctrinas en la Biblia. Pero igual, de este porcentaje que sus doctrinas están basadas en la Biblia, hay muchas doctrinas que sacan un versículo de la Biblia y lo transportan a otra serie de libros. Ajá. Pero en ese libro que ya ellos les ponen sus nombres, que ya no son parte de la Biblia, copian ese versículo y lo trasladan a sus libros, pero ya en este libro destrozan totalmente la esencia del mensaje original. Lo destrozan. Entonces también hay que tener cuidado, ajá, porque ciertamente están basadas en la Biblia, pero sacan otros libros. Yo una vez tuve una no discusión, sino una plática con una persona que estaba a punto de morir y esta persona necesitaba un trasplante de sangre, o ¿cómo se dice? Una transfusión de sangre, pero en su creencia, en su doctrina, era imposible hacer esa transfusión y ella prefería morirse a hacerse la transfusión. Y yo le dije, a ver, muéstreme pues en la Biblia dónde dice que usted no se puede hacer una transfusión. Y ella me dijo, aquí está. Me llevó al versículo donde, me parece que está en Levítico, donde dice que no debemos de comer sangre, tomar sangre, ajá. Y le dije, pero aquí no dice una transfusión. Ah, no, pero acá sí. Me sacó su libro y me dijo, aquí sí. Y ciertamente estaba el versículo, pero ahí ya estaba todo distorsionado, torcido, distorsionado. Entonces, también es otra manera de engañar a la gente. Ajá. Agarran la Biblia como base, pero ciertamente a través de sus libros la destrozan. Y hay muchas religiones que así lo hacen. Ajá. ¿Para qué? Para que creamos que estamos creyendo en algo verdadero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y les digo, no solo en sus libros, o sea, toman un base bíblico, sino que destrozan el mensaje original de la Biblia, llevando las doctrinas a basarse más en sus libros complementarios que en la propia Biblia. Ajá. Entonces ahora sí vamos a leer Deuteronomio 6, capítulo 1,
al 6. Dice, estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pisáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está mandando aquí Dios? Podemos ver que dice estos son pues los estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que las enseñases y que las pongas para tomarlas. Ajá, pero espérenme. Donde quiero llegar es que por aquí nos dice el Señor que nos manda. Ajá. Nos da una orden. Ajá. No nos está diciendo si quieres, nos está diciendo yo te mando. Ajá. ¿Y por qué Dios nos manda? ¿Por qué nos está diciendo yo te mando que todas estas palabras las pongas en tu corazón y se las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos? ¿Por qué nos está dando esa orden? No nos dice aquí, si quieres óyelas y ponlas en práctica. No, nos está diciendo yo te mando. ¿Ah? En el 2, 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ajá. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros a veces leemos la palabra y la conocemos, pero por aquí nos entra y por acá nos sale. Ajá. No, dice aquí, yo te mando. Conocer a Dios es algo hermoso. Conocer a Dios es algo precioso. ¿Cuántos y cuántos y cuántos favores y milagros ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha transformado Dios en nuestras vidas? Muchas veces agarramos a Dios nada más como Cruz Roja, o no sé cómo lo agarramos, nada más, Señor, tengo este problema económico, ayúdame. Y nos acercamos a Él, Dios nos da la respuesta, nos saca de ese problema y al ratito nos olvidamos de Él y ya ni nos acordamos. Señor, me duele mucho mi estómago, estoy enfermo, los médicos me dicen que tengo una enfermedad grave y que ayúdame. Nos sana el Señor y al ratito, adiós Señor. ¿No es eso motivo para que seamos agradecidos con Él? Todo eso que Él ha hecho en nuestras vidas, y como decíamos al principio, si nos ponemos a reflexionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a mí en lo personal me lleva a ser bien agradecido con Él. Bien agradecido con Él. Ajá. O sea, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Punto 6. Te irá bien a ti y a tus generaciones. Continuamos ahí mismo en Deuteronomio 6, 10 y 11. Punto C. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría,
en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ajá. Te irá bien, te irá bien. Si somos obedientes, nos va a ir bien. Ajá. ¿A quién le gusta que le vaya bien? ¿Nada más a mi esposa? Nadie levanta la mano. ¿Ah? Chuy también. Ajá. Ahora, ¿a quién le gusta que le vaya mal? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos vaya mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes para que nos vaya bien. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, por consecuencia acarreamos la bendición para nuestras vidas. Ajá. Yo me pregunto, ¿realmente me conviene ser obediente? Ajá. Me conviene ser obediente. Yo sé que si yo obedezco, no solamente la bendición viene a mí, sino que bendigo a mis generaciones siguientes. Entonces, tengo que obedecer la palabra tal cual como Él me lo manda. Ajá. Como Él me lo manda, como lo acabamos de ver. Como Dios me manda que lo obedezca. Ajá. No como yo crea, como yo crea que estoy obedeciendo. No tengo que adaptar la palabra de Dios a mi vida. No, yo tengo que adaptar mi vida a la palabra de Dios. Es bien importante que entendamos eso, porque muchos, sí, yo hago esto, hago lo otro, pero esto no me gusta, esto no lo escribió Dios para mí. No, todo lo que está escrito es para nosotros, no es para ver qué nos conviene y qué no nos conviene de la palabra. Todo está escrito para nosotros. Tenemos que agarrar, nos guste o no nos guste, todas las palabras escritas en la palabra de Dios. Ajá. Porque dice la Biblia que Dios al que ama lo corrige. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie, ¿verdad? A nadie. Y la corrección de Dios que es bien dura. Ajá. Y si nos corrige es porque nos ama y porque andamos mal. Ajá. Entonces, para evitar eso, yo me porto bien y obedezco y adapto mi vida. Adapto la palabra de Dios a mi vida. Ajá. Punto 7, que es el último punto, te irá bien a ti y a tus generaciones. Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Si somos obedientes y guardamos el pacto que Él hizo con nosotros, va a bendecir a 1000 generaciones nuestras. Ajá. Miren, ¿por qué trabajamos nosotros? Los padres de familia. ¿Por qué trabajamos? Para dar el sustento a la familia, ¿no? Para mantener a la familia. Ese es el objetivo que nosotros como varones tenemos bien puesto en nuestra cabeza. Tenemos que trabajar para darles a nuestros hijos lo que ellos requieren, lo que ellos necesitan. ¿O estoy equivocado? No, ¿verdad? Para eso trabajamos, para darles su casa, para darles el alimento, para darles su vestido, para darles su calzado, para que ellos vivan lo mejor o lo más cómodo posible dentro de nuestras propias posibilidades. Ajá. Para eso trabajamos los padres. Pero dice aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, 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 que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Y si amamos a Dios, si le amamos a Dios, por consecuencia vamos a ser obedientes. Si somos desobedientes, no amamos a Dios. Si somos desobedientes, no le estamos demostrando que lo amamos.
El amor de nosotros hacia Dios se tiene que demostrar a través de la obediencia. Entonces, si yo en lugar de estarme afanando por traer el alimento a mi casa, en lugar de estar trabajando como loco y olvidándome de Dios, mejor obedezco y las bendiciones solitas van a llegar. Ahí lo dice la palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es un aspecto en que como padres y aún como madres caemos. Nos afanamos en el trabajo y andamos buscando el dinero de manera que nos olvidamos de Dios. Y no es así. Tenemos que obedecer. Y la bendición, la obediencia en consecuencia trae la bendición. Así que para conclusión, primero, punto número 1, tenemos que aprender a conocer a Dios, a conocerlo verdaderamente, a tener una verdadera relación con Él. Punto número 2, tenemos que examinar nuestras vidas. ¿En qué le estamos fallando a Dios y en qué estamos obedeciendo? Y todos aquellos puntos que encontremos en los que le estamos fallando, tratar de corregirlos. Entre más caminemos dentro de la voluntad de Dios, más bendecidos vamos a ser. El Dios que estamos adorando es un Dios real y no hay otro fuera de Él. Dios es un Dios vivo y verdadero. Estamos creyendo en un Dios vivo, comprobado por hechos científicos, hechos de la Biblia, que en la actualidad empresas tan grandísimas como la NASA y otras empresas que se han dedicado a la investigación han podido demostrar que la Biblia es real. Tenemos que ser obedientes para que nos vaya bien. Si obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Tenemos que analizar en qué le estamos fallando a Dios para corregir y que nos vaya bien. Y que nuestras generaciones serán bendecidas a consecuencia de nuestra obediencia. En lugar de afanarme, yo obedezco, soy bendecido y son bendecidas mis generaciones. Mis hijos, los hijos de mis hijos y hasta las 1000 generaciones. Entonces, Dios nos pide solamente una cosa: obediencia. Es lo único que Dios nos pide. Obedece, oh hijo, mis estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues ahí están escritos en la Biblia. Podemos leer Deuteronomio 28, podemos leer Deuteronomio 6, ahí están todos los mandamientos. Entonces, si nosotros lo leemos y los ponemos en práctica en nuestras vidas, otro gallo nos va a cantar. Amén. Nos ponemos de pie. Bendito Dios, yo te doy gracias, mi Dios amado. Gracias te doy por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo te agradezco que tú me hayas guiado y que tú me hayas dirigido para traer esta palabra a mis hermanos, Señor. Para traer estas palabras a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Yo te ruego, mi Dios amado, que tu palabra haga eco en sus vidas. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y pueda encarnecerse ahí, Señor, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo te ruego que tu precioso Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada persona, de cada uno de mis hermanos que escuchó esta palabra, Señor, para que nos pongamos en la brecha, para que podamos caminar en obediencia, bendito Dios, para que podamos ser obedientes y por consecuencia podamos ser bendecidos, porque sabemos que de ti proviene toda bendición, que nadie más nos puede bendecir, solamente tú, Señor. Por eso te ruego, mi Dios amado, que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que tu precioso Espíritu Santo nos esté mostrando en qué te estamos fallando, en qué te hemos ofendido, para que nosotros podamos corregir todo aquello que hemos estado haciendo mal, Señor. Pues ciertamente muchas
muchas veces nos cuesta trabajo caminar en tu voluntad, Señor. Por eso yo te ruego que obres en mi vida, Señor, y así mismo obres en la vida de mis hermanos, para que podamos entender que tú eres el único camino, Jesús, que no hay otro camino. Tú nos dijiste, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de ti, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros, porque tú entregaste tu vida, porque tú te sacrificaste para redimir todos nuestros pecados, y verdaderamente eso no tiene precio. No tiene precio, porque yo considero que ni aún todas nuestras vidas pagarían el precio que tú pagaste por nosotros, Jesús. Gracias, bendito Jesús, y por ese precio que tú pagaste derramando hasta la última gota de tu sangre, nosotros queremos ser obedientes, Señor. Queremos obedecer tu palabra. Queremos hacer caso a todos esos estatutos y mandamientos que tú estableciste en tu palabra para que nosotros la siguiéramos. Que tú nos mandaste que la siguiéramos, Señor, para poder ser bendecidos. Yo pongo este remanente en tus preciosas manos, rogándote, Padre mío, que tú bendigas a cada uno de ellos, que los bendigas con tu palabra, que bendigas sus hogares, que proveas todo lo necesario para que esos hogares puedan ser bendecidos y no falte alimento en cada hogar de mis hermanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.